Buenos días. Oh, no tengo a nadie por aquí. Qué bien. No que bien, perdón, no que bien. Pero es más fácil, ¿verdad? Bueno, yo primeramente quiero dar gracias a Noé por la invitación. Siempre es una ilusión tremenda poder compartir la palabra de Dios. Siempre es una ilusión tremenda ver a hermanos y hermanas y poder, ojalá con la palabra, hacer que lo que Dios tiene preparado para nosotros sea algo que lo podamos asimilar juntos. Entonces, creo que la semana pasada comenzamos una nueva serie, ¿verdad? Noé comenzó la serie sobre ¿qué? Oikos, el yogur griego, ¿no? ¿No era lo del yogur griego? Lo siento, Noé. ¿Qué mensaje diste, tío? Ese oiko, ¿verdad? Esa idea no tanto de una estructura como un edificio, sino las personas que estaban dentro. Las personas que forman esa familia nuclear, las personas que forman esa familia extendida. Y cómo Dios opera en medio y ayuda a estas personas a, ojalá el mensaje del Evangelio esté allí trabajando de tal manera que se extienda de una manera natural, a todas partes, a todos lugares. Yo voy a seguir extendiendo esa idea, pensando un poco en el discipulado y pensando un poco en los discípulos, ¿vale? Déjame comenzar con esta ilustración. ¿Quiénes de aquí tenéis diferentes hobbies, actividades que os gustan de forma especial? ¿Alguien tiene alguna actividad especial que le gusta coser, correr, salir en bici? ¿Sí? Todos tenemos algunas cosas que nos gustan, ¿verdad? A mí me gustan varias cosas, pero me gustan dos. Una es, tenemos plantas en la terraza y me encanta cuidar las plantas. Me encanta cuando Krista dijo, vamos a comprar plantas y tal, vamos a comprar tierra, vamos a poner esta planta, vamos a ponerla así, de este color y allí y allá. Y yo las pongo en las macetas y las pongo ahí y las cuido, le echo agua y digo, ¿por qué no crece? Entonces les busco abono y digo, ¿y por qué vienen ahora plagas y se las intentan comer? Y entonces intento matar las plagas y no lo consigo, a veces se me mueren. Pero me gustan las plantas, me gusta cortarlas, me gusta olerlas, me gusta ver cuando florecen. Me encanta el que esas plantas prosperen y crezcan y realmente se extiendan y hayan otras nuevas plantas. También me gusta hacer pan. Y es interesante porque el pan es todo un proceso donde tú, al menos yo tengo la masa madre, la cultivo, la tengo, la intento que huela afrutadamente porque después es el aroma que vas a llevar al pan y ojalá sea algo que agrade a los demás. Y me encanta ver cómo crece la masa. Si alguno ha hecho pan, digo, wow, qué hermoso es el proceso de ver la masa crecer. Qué cuidado tenemos a veces para los hobbies, ¿verdad? Si nos gusta ir en bicicleta, ¿cuánto cuidado le damos a la bicicleta para que podamos salir y no nos deje tirados en medio del recorrido? Si te gustan las plantas, ¿cuánto tiempo dedicamos a ver recursos e intentar cuidar esas plantas y que no se nos mueran? Pero a veces no pasa lo mismo con los discípulos. ¿A qué no? A veces vemos la gente en la iglesia en el mismo estado en el que llegaron la primera vez. Y ahí están. Y parece que no se les ve más contentos, más alegres, producir más. No se les ve que realmente Dios está trabajando en sus vidas. Están como en estado vegetativo. Y a veces nosotros miramos y, bueno, da igual, no pasa nada. Pero yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Al contrario, Él quiere que crezcamos en relaciones profundas y que nuestra manera de ver a Dios hoy y mañana y el otro día sea mucho mejor y que podamos crear una red de discípulos que hagan discípulos y que no estén siempre en la misma posición, sino que vayan madurando en su fe y en su relación con el Señor. Eso queremos. ¿O no queremos? Porque esa es la iglesia. Esos son los oikos de la Biblia, donde hay relaciones profundas que se crean y donde el Evangelio se extiende, no solamente en nosotros, sino alrededor nuestro. Y a esto nos ha llamado el Señor. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Pero la cita sigue, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la cita sigue. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Se dan cuenta? Como discipular y discipulado van de la mano. No van separados. Y la misión va también junta.
Esas tres cosas son cosas que Dios ha diseñado para que vayan juntas y te invita a ti y a mí a formar parte de ello. Espero que no digas que no, sino digas, sí, Señor, aquí estoy. El texto que voy a tomar, y te invito a ir allí, está en el libro de Hechos, capítulo 18, versos del 24 al 28. Y la cita, el mensaje principal que quiero darte es a través de esta oración. El oikos, discipulado, propicia una asimilación mejor del Evangelio, de tal manera que las personas son transformadas integralmente para que sean y vivan misionalmente. El oikos, esta labor de hacer y enseñar a los discípulos, lo que intenta es que el Evangelio sea mejor asimilado, que los nutrientes de la verdad transformen nuestras vidas, de tal manera que entendamos la misión de Dios y nos incorporemos a ella. Así que déjame tener una oración, leemos el texto bíblico y intentamos construir esta idea central, ¿vale? Señor, te doy gracias, porque aquí estamos. Estamos porque tú nos has traído, estamos porque tú nos has salvado y queremos realmente renovarnos por tu palabra, que tú nos hables, que nuestros corazones estén preparados y que seas tú el que mueva nuestras vidas hacia ti de una manera que te dé a ti la gloria y la honra. Te damos gracias por este regalo en esta mañana. Señor, úsame. Que sea tu palabra, que seas tú hablando a través de mí, que yo me esconda detrás de ti, que tú hables, Señor, y que mis hermanos y hermanas escuchen aquello que tú tienes para ellos, que tú tienes para mí. Gracias, querido Jesús. En tu nombre santo. Amén. Ahora sí, vamos a leer ese texto. Está otra vez Hechos, capítulo 18, versículos del 24 hasta el 28. Hechos 18, 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía de él hasta el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibiesen. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Hasta ahí la palabra de Dios para este día. Que Dios la bendiga en nuestras vidas. Repito otra vez la idea, ese oikos, esta idea de discipular y discipulado, tiene el propósito de que asimilemos mucho mejor los nutrientes del Evangelio, de tal manera que podamos ser transformados integralmente y entonces ver la visión y la misión de Dios, ser y hacer discípulos. Pensando en esto, vamos a echarle un vistazo a esta familia. Lo primero, vamos a ver un poquito acerca de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos Priscila y Aquila? Bueno, menos mal que la Biblia nos da algunas pistas. Dice que era un matrimonio judío que vivía en Roma. Y de allí fueron expulsados en el año 49 después de Cristo, porque el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. Y Priscila y Aquila llegan a donde estaba Pablo, Hechos 18:2, que era Corinto. Curiosamente, esas curiosidades que uno a veces se encuentra, Aquila era como Pablo constructor de tiendas
Y por un tiempo se dedicaron a construir tiendas y a compartir el evangelio mientras lo hacían. Eso es interesantísimo. Esa red extendida donde compartimos y usamos el oficio para llevar el evangelio a otros. Desde el comienzo está allí. No es algo nuevo. Desde el comienzo Dios ha usado donde está su pueblo para bendecir a otros y para que la gente haga misión. Y Aquila y Priscila y Pablo y todos los demás lo tenían súper claro. Aquila y Priscila también tenían un oikos, una casa, un hogar donde la iglesia se reunía para otra vez extender lo mismo que ellos estaban haciendo a otro y que de esas relaciones se extendiera a otro y de esta manera el evangelio creciera como creció y llegó a Roma tan rápido, ¿verdad? Llegó al donde estaba la capital del imperio en un corto periodo de tiempo. Y es porque todas esas relaciones se extendieron de oficios a oficios y se llevó a lo largo de todo el imperio para que todos escucharan el mensaje de salvación. Priscila y Aquila lo tenían absolutamente claro. Hay otro texto interesante que Pablo usa. Pablo era alguien interesante. Él le encantaba dar gracias por sus colaboradores. Pablo no era un ingrato, al contrario. Era alguien que estaba profundamente agradecido de la obra de Dios y sabía que la misión se hacía en equipo. Y fíjate lo que dice en Romanos 16, al final de la carta, hablando de Priscila y Aquila. Dice así: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Ahora, de estos dos textos y de algunos más que hablan acerca de Aquila, Priscila y Aquila, podemos entender un poco el carácter de estos hermanos nuestros, de este matrimonio del primer siglo. Lo primero que me encanta de ellos, y en esta labor de discipular y hacer discípulos, lo primero que me encanta de ellos les encantaba trabajar en equipo. Ellos sumaban. A veces la Biblia pone, o las citas del Nuevo Testamento pone a Aquila primero, otras veces pone a Priscila primero. Y lo importante, lo significativo, está destacando, son un equipo. Hagamos trabajo en equipo. ¿Por qué restar? Si Dios ha repartido dones en el matrimonio, en la familia, donde sea, usemos esos dones para extender el evangelio y para llegar a más personas. Aquila tenía un trabajo, un oficio, usaba esto para llevar el evangelio en una relación normal. Priscila tenía otros dones, quizás más de enseñanza que Aquila, para llevar esos dones a aquellas personas y poder compartirlo de una manera donde el evangelio fuera entendido. Eso es un primer detalle. Ellos trabajaban en equipo. Y Pablo precisamente reconoce ese trabajo. Él reconoce el trabajo en equipo como fundamental a la hora de extender el reino de Dios. Lo segundo que destaca de Priscila y Aquila es que dice que arriesgaron su vida por Pablo. Dice que pusieron su vida. Y Pablo se lo está reconociendo. Pablo dice, salvaron mi vida. ¿Cómo salvó la vida de Pablo? No tengo idea, el texto no lo dice. Quizás pagaron la fianza cuando Pablo estaba en la cárcel durante 2 años para que él pudiera salir. No sé cómo, pero lo cierto es que Pablo le está diciendo, ustedes se arriesgaron por mí. Y uno se pregunta, ¿por qué se arriesgaron? ¿Por qué nosotros nos podemos arriesgar? Porque nuestra vida está segura. Ellos podían jugarse la vida yendo al circo romano, podían. ¿Podían ser allí muertos por las fieras? Podían. ¿Podían ser crucificados como Pablo fue crucificado? Podían. ¿Y qué? ¿Acaso las fieras podían comer su alma? ¿Acaso la cruz podía clavar su alma? No, porque sus vidas estaban en las manos de Cristo. Y en las manos de Cristo, puestas en esas manos, no hay nada que el mundo pueda hacernos. No hay nada que las personas que más nos puedan odiar puedan hacernos. ¿Qué importa? Si se nos acaba la cuerda hoy, mañana estaremos en el paraíso. ¿Qué importa?
Y por eso pudieron arriesgar su vida. Y por eso pusieron su vida para salvarla de Pablo. Y por eso Pablo se lo reconoce. Y por eso la fe se extendió en el primer siglo como se extendió. ¿Les importaba sus vidas? Nada. Sus vidas eran de Cristo y ahora les pertenecían. Y se podían sacrificar por Él. Merecía la pena cualquier sacrificio. Eso es otro segundo aspecto que destaca en la vida de Priscila y Aquila. Un tercer aspecto importante es que dice que las iglesias de los gentiles les están agradecidos. Aquel testimonio de arriesgar su vida, de trabajar en equipo, se había extendido a otras iglesias. Ellos habían sido testimonio para otros, habían sido ejemplo para otros, y otros querían imitarle. ¿Se dan cuenta cómo la misión se extiende? Tú pareces que no haces nada y puedes hacer mucho. Tú pareces que dices, yo no tengo ninguna capacidad o casi ninguna, pero no. Ponla delante del Señor, porque Dios usa un granito de mostaza para un gran árbol que da mucho fruto. Y eso es la misión de Dios. Y tú puedes ser parte de ella, no te quedes fuera. Ahora tú me preguntarás, oye, pero vamos a ver, ¿dónde se ve en nuestro texto base que Priscila y Aquila usaron sus dones para discipular a otros? Bueno, el texto base dice que llegó a donde ellos estaban un hermano, un cristiano llamado Apolos. ¿Quién era este Apolos? Este Apolos dice la Biblia que era un egipcio natural de Alejandría que llegó a Éfeso, a donde estaba Priscila y Aquila, otra vez por casualidad, ¿verdad? La vida es una casualidad, pero no, en el Señor no hay casualidades. Llega hasta allí, y este Apolos, era un tío elocuente, tío que hablaba bien, que tenía sus pensamientos bien ordenados en su mente y luego sabía compartirlos. Era valiente, pero había un problema con Apolos. ¿Cuál era el problema? Nuestro texto dice que conocía de Jesús solamente hasta el bautismo de Juan. Oh, wow, que la vida de Jesús duró un poco más del bautismo de Juan, ¿verdad? Pero había una gran laguna en la vida de Apolos. Había algo que le faltaba muy importante acerca de esto. Y déjame abrir un paréntesis. Apolos tenía muchos dones y muchas capacidades. Y a lo mejor los líderes en aquel entonces podían pensar, este chaval tiene muchas capacidades, es muy elocuente, sabe expresarse muy bien. Y ellos podían pensar, a lo mejor si le doy vida, si le ayudo en aquellas cosas que todavía no ha comprendido bien, me va a quitar el puesto. ¿Qué pasa si él es más elocuente que yo? ¿Qué pasa si Dios lo usa más que yo y llega aquí a esta iglesia casa que tengo y los hermanos se dan cuenta de que sabe más que yo y dicen, pastor, ¿por qué no le damos el pastorado al otro? Y tú te dedicas a otra cosa, porque este sabe más que tú. Creo que muchos líderes podrían sentirse amenazados y le dirían, Apolos, ya se te quitará ese fuego que llevas, siéntate un rato en el banquillo, espera allí. Estoy seguro de que muchos podrían sentir esa amenaza. No Priscila y Aquila. Ellos no sintieron esa amenaza. Ellos vieron las posibilidades. Ellos vieron más allá. Ellos sabían que ellos podían ser una herramienta que Dios usara para ayudar a Apolos en su proceso de crecimiento y madurez espiritual y estaban dispuestos a tomarle. Me encanta lo que dice nuestro texto. Dice que lo tomaron a su cargo. ¡Wow! ¿Estás tú dispuesto a tomar a otros a tu cargo? Piensa en tu núcleo. ¿Hay alguien que te gustaría tomar a tu cargo? Que te gustaría, oye, veo en ti cosas. Veo cosas en ti y quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Priscila y Aquila lo tenían claro, sí. Lo tomaron, lo adoptaron, se lo llevaron, lo arrastraron. Y no solamente eso. Dice que le enseñaron con exactitud,
con precisión, dice el texto. Y esa palabra precisión es muy importante porque tiene la idea de un cirujano que tiene que usar exactamente y poner el bisturí donde tiene que ponerlo, porque si lo pone 2 centímetros para allá o 1 milímetro para el otro lado, puede hacer que esto que intenta arreglar, en vez de arreglarlo, lo que causa es un daño peor. A la hora de explicar las Escrituras, hemos de ser precisos. Hemos de compartirla con esa precisión, porque lo que estás compartiendo no es un cuento, es vida. Y cuando es vida, tú quieres compartir vida, y vida cambia vidas y transforma vida a la imagen de Dios. Por tanto, si lo que enseñas no es acorde a Dios, lo único que estás haciendo es lo contrario de lo que querías hacer. Y esas personas, en vez de crecer, decrecen. Entonces, es importante porque Priscila y Aquila tenían claro, tengo que ayudar a Apolo a rellenar lo que le faltaba. Y empezaron a hacerlo. Se lo llevaron aparte, lo escucharon en la sinagoga. Y me encanta también Priscila y Aquila, son increíbles porque ellos no estaban desconectados del mundo en el que vivían. Ellos iban a la sinagoga, como buen judío, decía, vamos a escuchar lo que allí está pasando. Y escucharon a Apolo, y entonces se lo llevan con él. No nos desconectemos del mundo en el que vivimos. Tenemos que estar en el mundo. Tenemos que hacer relaciones y amistades. No tenemos que estar en una burbuja evangélica, decir, yo no me salgo de aquí porque si salgo de allí me voy a contaminar. ¿Sabe? Eso es lo que hizo por muchos años la iglesia. Se metió en un monasterio, pensando que el pecado no estaba dentro del monasterio. Y estaba allí los problemas. La iglesia siempre fue enviada afuera, a compartir, a hacer relaciones, a llevar a Cristo a los demás. De la misma manera que Jesús vino y fue enviado por el Padre, Jesús envía a su iglesia a hacer lo mismo. Priscila y Aquila lo entendieron perfectamente y escucharon a Apolo y pudieron complementar lo que él no tenía. ¿Se imaginan la emoción en Apolo? Apolo había llegado solamente hasta el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila lo toman y le dicen, mira Apolo, este Jesús maravilloso, es el cumplimiento de todas las promesas. Quizás tú sabes todo eso ya porque tú conoces el Antiguo Testamento. Pero mira, ahora este es el cumplimiento. Este Jesús vino a redimir a todo humano, sea judío o sea gentil. Él vino a ofrecer su vida y su sangre para rescatarnos, para darnos verdadera libertad, para que podamos florecer como seres humanos en este mundo y compartir con otros la esperanza de Cristo. Él vino a cambiar nuestra vida que iba derecha al infierno para trasladarnos al reino de su Hijo y darnos ese reino y disfrutar de Él aquí y ahora y por la eternidad. Él vino a darnos el regalo de la gracia. Una fuente inagotable, que la puedes beber hoy, mañana y dentro de 10 años y nunca se acabará. Él vino a darnos la adopción. ¿Tú te imaginas ser hijo de Dios? ¿Tú piensas que hay un premio mayor que ese? Ser adoptado dentro de la familia de Dios. Tú, tener el nombre de Cristo. Llevar en ti la sangre de Cristo. Cuando participamos de esto, lo que estamos diciendo es, yo llevo la sangre de Cristo. Estoy cubierto por la eternidad de su perdón. ¿Puede haber algo mejor que ser perdonado? Perdonado por el Dios eterno, que te declara su hijo, que te dice me pertenece, que te dice tienes herencia. Nadie te la puede quitar, es tuya, es para siempre. ¿Hay algo mejor que esto? Yo puedo decir, no lo hay. Priscila y Aquila tuvieron el honor de decir esto a Apolos. Y yo me imagino los ojos de Apolo. No podría caber dentro de sí. Este Jesús murió y resucitó. Sí, murió y resucitó, no se quedó en la tumba. Por eso es Mesías, por eso es Señor, por eso es Dios. Ahora, hemos visto el cómo luce el oico de Priscila y Aquila, el cómo ellos estaban interesados en la labor de discipular, el cómo se acercaron y tomaron a Apolo, el cómo completaron lo que le faltaba. Pero ahora vamos a ver en segundo lugar
el resultado de eso en el propio Apolos. La transformación que experimentó él también nos sirve a nosotros para recordar, wow, Dios me está llamando a esto y merece la pena hacerlo. Así que vamos a ver esto en segundo lugar, la transformación que experimentó Apolos. Dice así el texto base, Hechos 18. Cuando llegó a Acaya, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Éfeso, ni cuánto tiempo le dedicaron Priscila y Aquila, pero dice, cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, escuchen, por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Ahora entendía que Jesús era el Mesías, no solamente por lo que había estudiado del Antiguo Testamento, sino porque ahora ya lo conectaba con la muerte y la resurrección. Este es el cumplimiento del plan redentor de Dios, y es mío. Él vino a por mí y me salvó. ¿Tú te imaginas esto en la vida de Apolo? Él era elocuente, una persona bien ordenada en sus pensamientos teológicos, era una persona que conocía las Escrituras parcialmente hasta que se topó con Priscila y Aquila, y ahora dice el texto que era alguien que estaba creando su propio oikos. Ahora él era el que estaba ayudando a otros en su crecimiento. Es extraordinario. Gente que estaba llegando a la fe, a los cuales él estaba ayudando. ¿Por qué? Porque habían otras personas allí que estaban intentando contradecir la fe de aquellos jóvenes. Y Apolo se acercó y dice, públicamente, antes estaba en la sinagoga, ahora está públicamente. Está diciendo, no. La salvación no es algo que es salvación más obra. La salvación es un regalo de gracia. Gracia porque Jesús vino y pagó nuestro rescate. Fe porque necesitamos ponernos en sus manos y reconocer que Él solo es Dios y Señor. La salvación es algo gratuito que tú y yo recibimos porque no podemos hacer más. Solo acercarnos y decir, heme aquí, Señor. Perdóname. Estoy perdido. Gracias por hallarme. Apolo ahora se convirtió en un apologeta de la fe. Alguien que daba razones de sus creencias, no solo para él mismo, sino para ayudar a otros en su madurez espiritual. Ahora él se convirtió en alguien más grande que cuando llegó a Éfeso. Él ahora podía ayudar a los demás. Él ahora podía debatir en público y decir, no, esto es lo que dicen las Escrituras. No, este es Jesús. Este es el Mesías. Este no es cualquiera. Este es el profeta. Este es el sacerdote. Este es el rey. Este es el cumplimiento de todo aquello que estaba profetizado en nuestras Escrituras. Y se ha cumplido. Y yo me lleno y me gozo con ello. Apolos lo hizo. Se convirtió en alguien que estaba al pie del cañón, cuidando a los recién convertidos, ayudándoles a crecer en su fe, para que ellos hicieran lo mismo, para que ellos compartieran su fe de una manera atractiva, de una manera en que la gente dijera, esto no tiene otra explicación que Jesús. ¿Cuál otra explicación puede tener? Son salvos por Jesús, para Jesús y enviados a la misión de Jesús. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado lo que a mí me ha pasado. A lo mejor tú sientes y dices, ¿pero merece la pena invertir tiempo en las personas? ¿Merece la pena? Déjame hablarte de dos personas que Dios me dio el honor de compartir mi vida con ellos e intentar ayudarles. Llegaron a nuestra iglesia los dos al mismo tiempo, mismo día. Enseguida se sintieron, este es un hogar, aquí me siento cómodo, siento que es el lugar donde Dios me ha traído con un propósito. Y yo empecé, entre semanas, a decir, oye, quiero invitaros a un poco más, quiero invitaros a daros un poco más, quiero invitaros a que entendáis un poco más el Evangelio. Y yo estaba tremendamente emocionado. Yo decía, pero qué privilegio tengo de ver estas personas. Eran los dos inmigrantes, venían de otro país y tengo el privilegio de participar en lo que Dios está queriendo hacer en sus vidas. Y empiezo a trabajar con ellos.
Y empiezo a ver que estas personas son receptivas al Evangelio, están entendiendo el Evangelio y estoy pensando, wow, qué guapo, ¿no? Porque estos también harán lo mismo, traerán a más personas y tendremos una comunidad más grande y bla, 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 bla. Y Dios dice, no, me lo llevo. Y se lo llevó a los dos. Al primero se lo llevó antes. No se adaptó bien al país, se le estaba acabando el dinero, no conseguía trabajo. Eduardo, me tengo que ir. ¿Cómo? Sí, me tengo que ir. Ok. Dios te bendiga, mi hermano. El segundo todavía creció más en su relación con Jesús. Ya estaba trayendo a otras personas. Finalmente trajo a su propia familia. Y se marchó a otra iglesia. Y digo, pero tío, ¿cómo se te ocurre? Yo no se lo dije, pero es lo que estaba pensando. Tío, pero ¿cómo se te ocurre marcharte a otra iglesia? Yo estaba invirtiendo tiempo en ti y te me marchas. Me costó un tiempo entender aquello. Dios me había dado el privilegio de estar con ellos un tiempo. El tiempo que Él quisiera. No eran míos. Yo no morí por ellos. Yo no los traje de su país. Fue el Señor el que movió cielo y tierra para que llegara en aquel momento de la eternidad a donde yo estaba. A donde estaba la iglesia. Y yo tuve el honor de participar con Dios de lo que estaba haciendo en sus vidas. Por el tiempo que Él quiso. Y yo creo que eso es. Dios te lo da el tiempo que Él quiera. Y se lo lleva donde Él quiera. Y ojalá los use más que me usa a mí. Porque esa es la idea que Priscila y Aquila tenían en mente. Que Apolos pudiera ser más útil que ellos mismos. No los retengamos. Seamos intencionales para compartirles de manera vital lo que es el Evangelio. Para que ellos crezcan y maduren. Y dejemos que Dios haga su obra. Si se quedan entre nosotros, gloria a Dios. Si se van a otro lugar, gloria a Dios, porque seguramente van a tener un impacto allí y más personas se van a unir y más personas escucharán el Evangelio y nosotros seremos parte de ese mover de Dios. ¿Te das cuenta? Qué diferente. Priscila y Aquila lo tenían claro y por eso lo hicieron así. Por último, ya hemos visto esta idea de cómo lucía la vida de Priscila y Aquila, su interés por discipular, su interés de que otros crecieran, de que experimentaran la madurez del Evangelio y fueran transformados. Apolo fue transformado y pudo ser útil en la labor de Dios en Acaya y más allá de Acaya. Pero hay un tercer aspecto que creo que es vital recordar. Ese aspecto es que somos misionales. Tú y yo, en el área de discipular, lo hacemos estando y viviendo en misión. Cuando leemos el Nuevo Testamento, especialmente, pero también en el Antiguo Testamento, a veces es fácil fijarse en un árbol, una doctrina, una enseñanza, cualquier cosa allí, y poner todo nuestro énfasis en ver aquello de esa manera y regocijarnos, y está súper. Es bueno hacerlo así. Pero a veces por poner tanto énfasis en ver el árbol, se nos olvida el bosque. Se nos olvida los contornos de Dios. Se nos olvida la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el contorno de Dios. Cuando Pablo está escribiendo sus doctrinas o las doctrinas del Evangelio en Romanos, ¿sabes dónde está Pablo? En misión. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, ¿sabes dónde está la iglesia? En misión. Esas cartas y toda esa comunicación no se produce cuando la iglesia está retirada. Se produce mientras la iglesia está extendiéndose y creciendo, porque era necesario enseñar a los discípulos, pero la iglesia sigue en misión. Los oikos siguen avanzando, no se quedan retenidos y diciendo, bueno, ya yo soy oikos, ahora aquí me quedo. No, ahora yo soy oikos y ahora me extiendo. Ahora ese círculo se amplía, crece, se mueve, llega a otro, de tal manera que la misión se sigue completando, porque esa es nuestra misión. Que el Evangelio llegue hasta la última familia de la tierra. Y como dice allí en Apocalipsis capítulo 7, que de toda lengua, pueblo y nación adoren a Dios.
¿Puede haber una reunión mejor que esa? No la puede haber. ¿Te imaginas todas las lenguas allí adorando a Dios? Es increíble. Todas las lenguas, de todos los pueblos, de toda la historia, adorando al único y verdadero Señor. Y juntos, viviendo en armonía por los siglos de los siglos. Pero eso, para llegar allí, tenemos que participar aquí. Y tenemos que extender el oikos. Déjame darte un último ejemplo de cómo luce esto. Este ejemplo, yo no sé si Noé lo sabe. Igual sí. Tiene cosas que ver con él. Tiene que ver conmigo también. Muchos años atrás, 40, yo tengo 47, y me convertí más o menos a los 10. Tírale ahí, 40 años atrás. Yo soy de un pequeño pueblecito minúsculo de Gran Canaria, que nadie conoce. Da igual, no es importante. En aquel pueblecito había un hombre sinvergüenza y bebedor. Un hombre que iba rumbo a la eternidad sin Dios. Que iba perdiéndose poco a poco. Que estaba metido en el mundo del alcohol, las peleas, y sus padres, los abuelos de Noé. Los abuelos de Noé eran sus padres. Este hombre se llamaba como uno de los reyes, Baltasar, y se llama porque sigue vivo. Este hombre escucha el Evangelio, con todo ese trasfondo que llevaba. Escucha el Evangelio. ¿Sabes qué hace ese hombre? Se convierte. Y cuando se convierte, él no se esconde en su fe. Él da un paso adelante y dice, esta fe que yo he recibido es demasiado preciosa para guardarla. ¿Y sabe qué hace con ella? Se la lleva a los abuelos de Noé y a sus hermanos. El papá de Noé también allí. Y esto se convierte. Y hacen una reunión en mi pueblo, porque él era de mi pueblo. Y a esa reunión llegan mis propios familiares, llegan hermanos. Mi madre se convierte con la influencia de todo eso. Mi hermana mayor se convierte y yo me convierto, aunque nunca asistí a esa reunión. Pero toda la influencia de este hombre hace que muchos creyeran el Evangelio. Pero la cosa no termina ahí. El Señor no solamente nos permite ver cómo nuestra abuela, mi abuela se convierte, o mis tíos se convierten, o algunos hermanos míos se convierten, sino que ahora con el transcurrir de los años permite que yo y mi querido hermano salgamos de nuestro propio lugar de seguridad y confort, tengamos a nuestras esposas y familia. Y ahora, por su gracia, y no hay otra manera de explicarlo, nos da el privilegio de llevar el Evangelio a otros y de compartir con otros, con todas nuestras limitaciones y con todas nuestras cosas. Aquel que comenzó su obra allí en un pequeño pueblecito de Gran Canaria, sigue extendiendo su obra y nos da el privilegio de llevarlo a otros. Y vosotros aquí sois parte de ese aletear, de esa influencia. Y ahora se multiplica. Y ahora se extiende. Y ahora Dios nos pide, haz tú lo mismo. No lo retengas. Sigue el llamado de Dios. Comparte el Evangelio con tus amigos, familiares y vecinos, porque esa es la historia de Dios. Desde el comienzo ha sido así. Y yo he visto que realmente funciona. Y yo te invito a ti a hacer lo mismo. Recuerda, y con eso termino, esa frase, ese oikos, donde Dios anhela que su pueblo disipule, que cuida a los demás, es un oikos que lleva el Evangelio a una profundidad mayor, para que las personas se conecten con la misión de Dios. No te desconectes. Crea tu oikos, sirve al Señor, ámale, busca su gloria, y Él irá añadiendo las personas que Él tenga preparadas desde la eternidad. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración.
Señor, henos aquí. Alienta nuestra fe para que tomemos tu palabra y tu enseñanza de tal manera que la llevemos a otros. Que este oikos no sea algo teórico, que sea verdadero, relacional, que extienda tu evangelio de una manera profunda, transformando personas que a la vez transforman por el mismo mensaje la vida de otros. Señor, Espíritu Santo, obra en tu iglesia para que llevemos este mensaje que hemos recibido y para que estemos con la expectativa de que otros crean, de que otros sean discipulados y de que otros sean enviados a tu misión. Sí, es tu misión, no es nuestra misión, es la tuya y tú nos incorporas y nos das el privilegio de servir en ella. Señor, te damos gracias, de verdad. Bendice esta iglesia. Bendice a cada familia representada aquí. Señor, son preciosos porque tú compraste sus vidas a través de tu sangre. Son preciosos porque tú les has regalado la nueva vida en Cristo, porque tú les has dado el Espíritu Santo, porque están sellados, porque te pertenecen. Señor, úsales. Y que ellos digan, yo quiero, Señor, ser usado por ti. Yo quiero extender ese oikos relacional a otros. Señor, oro, por favor, acompaña a esta iglesia. Acompaña a Noé y su familia. Acompaña a todos los que aquí reciben de ti. Y que ellos puedan tomar eso que reciben y darlo de forma gratuita a aquellos que lo esperan. Porque tú estás llamando a personas a tu reino. Señor Dios del cielo, te doy la gracia. Y te ruego que nos sigas ayudando hoy, mañana y hasta que tú regreses. Gracias, mi querido Dios. Bendito seas. Amén.